Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. ¿Dijo inteligencia artificial, Santiago? Sí, es que se actualizó con inteligencia artificial para hablar de lo que viene hoy. ¿Qué te parece? Fuimos premonitorios. Exactamente. Absolutamente. ¿Qué tal, Pancho? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Oye, déjame, por favor, contarle a ¿Ya? nuestro público que estás de cumpleaños. Bueno. Y mandarte a través de los micrófonos un abrazo. La FM, ese vale mucho más. FM vale mucho más. Sí. Nuestro abrazo, todo nuestro cariño. Muchas gracias. Desde hace mucho tiempo y aparte de este equipo y te queremos mucho. Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Muchas gracias. Oye, quería contarte justamente de inteligencia artificial, lo que estábamos hablando antes, porque hay un centro que está, yo te diría, quizás va a ser un comentario trivial, quizás se puede escuchar como trivial, pero es como cuando tú ahí te empiezas como a preguntar, es como el centro hot del momento. Ya. El centro de investigación, donde están pasando cosas, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, que es un centro basal que tiene la gran gracia no solamente de ser de inteligencia artificial, que es un tema que ha explotado, como todos sabemos, los últimos meses de manera muy, muy espectacular, con mucha atención, mucha preocupación también, muchas preguntas de la gente y muchas preguntas de investigación también. Pero es bien interesante porque el CENIA también tiene líneas de investigación que permiten de alguna manera enfocar en virtud de la pregunta de la inteligencia artificial, investigaciones que en apariencia podrían ser de otra cosa, digamos. O sea, por ejemplo, nuestro amigo Pedro Maldonado, que tú lo conoces bien, que lo hemos entrevistado varias veces acá en el programa, está con su línea de investigación ahí, que es de neurociencias propiamente tal, pero la pregunta es cómo los descubrimientos y los avances en neurociencia pueden, por una parte, beneficiarse de la inteligencia artificial y por otro lado, beneficiar, ¿cierto? Porque si no sabemos bien cómo funciona el cerebro, mal podemos pretender hacer qué sé yo, inteligencias artificiales si no podemos bien entender todavía la nuestra, ¿no? Es como esa pregunta casi como inicial, original. Pero en fin, y parte de lo que ha hecho el CENIA y que ha llamado mucho la atención, particularmente en las últimas semanas, es el lanzamiento del primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, que es un trabajo que se hizo desde el CENIA, pero que tiene la ambición y tomó la meta, ¿cierto?, de elaborar un diagnóstico de cómo estamos en Latinoamérica, particularmente en el tema de inteligencia artificial, porque en las grandes métricas del mundo, Latinoamérica, digamos, se pierde en términos de porcentaje, y los criterios por los cuales se responde a esta pregunta de cómo estamos tienen que ver con capital humano, tienen que ver con cuánta investigación se hace y se publica, tienen que ver con cuánta investigación emigra o lo que se llama fuga de cerebros, ¿no? Cuánta gente se va a investigar afuera, cuánta gente vuelve, en fin, y también cuánta colaboración hay entre los países, y entre otras cosas también cuánta investigación hacen cada uno de los países, y en esta última métrica Chile se posiciona como líder en Latinoamérica en todo esto. Pero más allá de celebraciones nacionales, digamos, estamos acá para hablar con el autor de todo este trabajo, que es Rodrigo Durán Rojas, el director de vinculación del CENIA. Más allá, decía yo, de celebraciones nacionales, lo interesante, Rodrigo, me imagino, es tener esa foto que no se había hecho, ¿no? Y que luego, qué sé yo, cuando se haga el próximo año o 2 años más, vamos a tener una mirada, una trayectoria de cómo hemos ido, ojalá, avanzando, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Polo y Francisco, por invitarme al cumpleaños también. Súper hablando de celebraciones. Efectivamente, nosotros tomamos un diagnóstico que sorprendentemente es compartido por varios organismos internacionales que nos apoyaron en la elaboración de este índice, que era un poco el hecho de que hoy día toda la discusión de inteligencia artificial tiene un marco conceptual que se concibe en el hemisferio norte, con los problemas y las condiciones sociales, materiales del hemisferio norte, en Estados Unidos, en China principalmente. Y con eso era muy difícil tener una reflexión profunda y
ajustada al contexto local de América Latina, de cómo avanzamos en esto, porque lo consideramos importante. Quizás no para liderar, pero sí para formular mejores políticas públicas, políticas de promoción, cómo las universidades y los centros de investigación se aproximaban a esto. Así que este fue un trabajo donde yo soy uno de los autores y quizás articulador, pero donde participaron cerca de 60 personas a nivel latinoamericano, desde personas que levantaron datos con gobiernos locales en Paraguay o en Bolivia o en Ecuador, hasta personas que ayudaron a la traducción y todo eso. Y yo te diría que lo más bonito de este proceso ha sido que logramos crear una comunidad en torno a esta problemática a nivel latinoamericano. Y sobre lo que tú me preguntabas, Francisco, efectivamente ese es nuestro objetivo de mediano plazo. Es decir, identifiquemos brechas, saquemos una foto, saquemos otra foto en 2024 y veamos cómo avanzamos y veamos qué fue lo que hicieron los distintos agentes para acortar las brechas y aprovechar las oportunidades que existían. Hay cosas que son bien concretas y específicas, particularmente, por ejemplo, los espacios de colaboración científica que existen en América Latina. Hoy día América Latina colabora muy poco entre países latinoamericanos en relación a lo que colabora, por ejemplo, con Europa, con Asia, incluso con Rusia o Oriente Medio. Y eso es una cosa donde uno puede decir, bueno, si tenemos idiomas comunes, tenemos preguntas de investigación con impacto social que son comunes, ¿por qué no estamos aprovechando eso? Otro elemento donde nosotros vimos que había también espacio de trabajo para el futuro tiene que ver con el desarrollo de talento, desde el capital humano avanzado hasta cómo nosotros generamos políticas y acciones que no solamente son desde el Estado, también tienen que venir de las empresas desde nuestro punto de vista, para formar talento que sea competente a la hora de enfrentar esta revolución digital. Uno de los elementos que más nos preocupa de este índice es, por ejemplo, la brecha de capacidades para usar inteligencia artificial o cosas digitales frente al resto del mundo. Estamos un 40% más abajo que el promedio del resto del mundo, que incluye a África, que incluye a Asia, etcétera. Y eso es transversal en todos los países de la región. Rodrigo, a ver, tú mencionabas la palabra revolución, revolución digital. ¿Qué tan revolucionario es esto? Lo que frente a lo cual estamos, porque tal como decía Pancho, claro, es un tema hot, un centro que por lo mismo al referirse a ese tema se hace también de mucho interés para la gente, pero uno dice, bueno, ha pasado muchas veces que estas cosas como que se forman una especie de burbujas comunicacionales y hay se le pone mucha atención durante un momento, pero en realidad a lo mejor no era para tanto. ¿Qué pasa con este fenómeno, con la inteligencia artificial puesto un poco en perspectiva? Es una súper buena pregunta que yo francamente me hago regularmente porque es una inquietud. ¿Estamos en una burbuja o estamos viviendo una transformación radical? ¿Le estaremos poniendo color? Claro. Y yo te diría que no. Yo te diría que de hecho le estamos poniendo menos color del que deberíamos, en donde realmente queman las papas. ¿Qué quiero decir con eso? La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar no solamente los sistemas productivos en cualquier ámbito, o sea, desde la educación, la minería, la pesca, la agricultura, hacerlos más eficientes, hacerlos mejores para las personas, a una velocidad que nosotros no habíamos visto antes. Muchos expertos y expertas que nosotros consultamos durante la formulación del índice nos decían que la gran particularidad que tiene esta revolución industrial frente a otras es su velocidad. La revolución industrial de la máquina a vapor o de la electricidad o de la combustión interna tuvieron un rezago, entre comillas, en fondo se demoraron 20, 30 años en expandirse. ChatGPT o los modelos generativos de lenguaje, por ejemplo, salieron el ChatGPT sale en noviembre en Estados Unidos y está disponible en Zimbabue y en Chile en diciembre. Y hay 200 millones de usuarios en esa cuestión. O sea, tiene una escala y una velocidad que nosotros no habíamos visto antes, lo que lo hace muchísimo más difícil de gestionar que otros procesos anteriores, de los que ya tenemos aprendizaje. Y creo que eso es un elemento que no estamos tomando en consideración con la seriedad que se requiere. Es decir, tenemos aprendizajes de otras revoluciones industriales como es la de la inteligencia artificial, pero son aprendizajes que tenían una velocidad mucho más lenta y no estamos considerando el elemento de la velocidad y también de la ubicuidad de esto. Entonces, yo te diría que sí, que hay un potencial enorme
y a veces difícil de concebir. O sea, esto no es solamente ChatGPT, esto es vehículos autónomos, esto es medicina personalizada, esto es la capacidad de detectar cuáles son las empresas que emiten contaminantes en tiempo real, con imágenes satelitales. Esto es la capacidad de prevenir incendios o inundaciones o generar alertas tempranas para inundaciones con mucha más certeza de lo que hacía antes. Lo que pasó la semana pasada, esta plataforma de Google, el Flat Hub, algo así se llama, avisó con 10 días antes cuáles eran los lugares críticos. Y eso permitió al CERNAPRED activar alertas mucho más efectivamente. Entonces, tiene un potencial de generar beneficio a las personas, tiene un potencial de transformar la economía, pero también tiene riesgos. Y desde nuestra perspectiva, los riesgos se están abordando, sí, pero no quizás con la intensidad que se deberían abordar. En eso, Rodrigo, a propósito de esta pregunta, ¿no? Si le estamos poniendo mucho o no, tú dices, a lo mejor le estamos poniendo menos, ¿no? Pero quizás la pregunta es si estamos poniéndole, por seguir la expresión, en los lugares adecuados, ¿no? Si estamos haciendo las preguntas adecuadas, porque sobre todo pasa, y uno hace también la reflexión desde los medios, ¿no? Nosotros nos dejamos un poco embelezar con titulares como la inteligencia artificial soluciona esto, va a permitir hacer esto, en fin, como con las promesas, en ese sentido muchas veces optimistas, o también con las alarmas distópicas, ¿no? Claro. Pero quizás las preguntas realmente donde tenemos que estar avanzando, poniendo la atención, son más, comillas, fomes en términos de exposición pública, pero son más determinantes respecto de cómo vamos a rayar la cancha en esto, ¿no? Totalmente. Y es tal cual, bueno, voy a recoger un tema que también está en el índice, que está en la página web indicelatam.com o indicelatam.cl. Ahí se pueden descargar capítulos. Nosotros tenemos un capítulo que aborda justamente la cobertura y la percepción sobre la inteligencia artificial en América Latina. Y es bien sorprendente ver la diferencia que existe tanto en los temas entre medios y redes sociales. Los temas en redes sociales, como decía Francisco, o sea, en medios digitales, son mucho más orientados a la solucionática, mientras que los temas en redes sociales, como en conversación más cotidiana, si tú quieres verlo, son mucho más transversales y abordan riesgos, abordan otros elementos que no están derechamente en la discusión de medios digitales. Y por otro lado, la percepción difiere. La percepción en medios digitales es muchísimo más optimista respecto a lo que es la inteligencia artificial de lo que es en redes sociales. La discusión en redes sociales es mucho más escéptica, y eso es en todos los países de América Latina. Y sobre, claro, las preguntas que quizás uno quisiera que se hicieran, pero eso yo creo que pasa en todos lados, no solamente en la inteligencia artificial, son más fomes y tienen que ver, a ver, por una parte quizás son más fomes, y por otro lado, en general, y es lo que yo les comentaba en un principio, como cuál es la inspiración de esto, no se adecúan al contexto que nosotros tenemos en América Latina. Yo normalmente comento este episodio, estuve en una conferencia el año pasado en Brasil, como con otras personas que están metidas en el ecosistema, y estuvimos hablando varias horas en un taller que se trataba sobre cómo prevenir la violación de privacidad en sistemas de televigilancia integrados del Estado. Y después de un rato de conversar esta cuestión, un par de horas, llegamos a la conclusión de que era una discusión que no tenía mucho sentido en el contexto latinoamericano, porque no hay ningún gobierno que tenga la capacidad de implementar un sistema de esas características en el corto plazo. Y hay urgencias en temas de infraestructura, hay urgencias en temas de capital humano, hay urgencias en temas de promoción por parte del Estado para aumentar la inversión, que no se estaban hablando en este espacio. Entonces, de repente los marcos que vienen del hemisferio norte están mucho más orientados a problemas que tienen ellos y que son problemas que probablemente nosotros vayamos a tener, pero es como que hoy día nosotros nos empecemos a cuestionar cuáles van a ser las condiciones para vivir en Marte, siendo que no tenemos un satélite en órbita. Claro, ahora, uno nunca sabe cuándo van a llegar esas preguntas a nosotros. De hecho, hay un proyecto que entiendo que está bastante avanzado y se va a empezar a poner en marcha muy luego, de integración precisamente de cámaras de televigilancia de todo tipo, digamos. Claro, que es lo que anunció el presidente Boric en la cuenta pública. Lo que se anunció en la cuenta pública, se lo escuché al subsecretario Vergara hace algunos días, que claro, decía, y se va a utilizar la inteligencia artificial. O sea, nos pueden llegar de repente estas preguntas también, ¿no es cierto? Pero la escala de un proyecto de esas características, por ejemplo, es solamente la región metropolitana. Eso tú no lo puedes replicar fuera de Santiago. Claro. Y por lo tanto,
yo estoy de acuerdo contigo, son preguntas importantes. ¿Son las preguntas más urgentes? Desde nuestra perspectiva no, porque las preguntas más urgentes tienen que ver con cómo logramos que las personas puedan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Y para eso tú requieres cosas mucho más básicas, requieres formación en talleres para entender cuáles son los conceptos, permitir democratizar el acceso, infraestructura, insisto, conexión de fibra óptica, internet de alta velocidad, cosas que son más básicas y más fomis quizás, pero que si bien también son importantes las otras preguntas, desde nuestra perspectiva estas son más urgentes. Estamos conversando, les recuerdo, con Rodrigo Durán, director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, y esto a propósito del estudio de inteligencia artificial, el índice latinoamericano de inteligencia artificial, a cuyos resultados se dan a conocer y donde Chile tiene una posición muy destacada, ¿no es cierto? ¿Nos destacamos por qué? ¿Y en qué estamos todavía un poco más bajo o en deuda? Ese fue uno de los temas cuando nosotros presentamos el índice en la CEPAL. Nos pidieron revisar antes el documento que estaba con embargo por distintas organizaciones. Entonces lo revisan y el secretario ejecutivo de la CEPAL dice, bueno, pero un centro chileno que está presentando un índice chileno que gana Chile. Somos el mejor país de Chile. Claro, somos el mejor país de Chile. Y tuvimos que entrar en una explicación de varias horas de, bueno, mira, así lo hicimos, esta fue la metodología y qué sé yo. El índice aborda 3 dimensiones, que son condiciones habilitantes, investigación, desarrollo, adopción y gobernanza. Esas son las 3 cosas que nosotros evaluamos para definir las posiciones relativas, que es súper importante entender, no son comparables con el resto del mundo. Esto es un índice latinoamericano a escala latinoamericana. Si nosotros comparamos Chile con Turquía, perdemos, y todo baja y Turquía excede. O sea, es una escala local. Dicho eso, ¿dónde están las principales fortalezas de Chile? En la parte de factores habilitantes está en la infraestructura. Eso y tiene que ver, voy a adelantar un poco, pero tiene que ver con aquellos elementos de la política pública que han tenido sostenibilidad en el tiempo. En infraestructura, la conexión de 5G o la fibra óptica son proyectos que han trascendido gobiernos y eso ha permitido darles continuidad y fortalecimiento y certezas a quienes invierten. Entonces, ahí hay una gran fortaleza que nos destaca sobre nuestros socios. Después, en la parte de investigación, desarrollo y adopción, uno de los elementos que más destaca, y que no solamente en América Latina, esto es de los pocos donde Chile lo hace bien, incluso fuera de América Latina, es en la madurez de su comunidad de investigación. Nosotros tenemos una comunidad, un ecosistema de investigación básica de inteligencia artificial que es muy robusto, que es muy productivo, que está bien maduro y que tiene alto impacto a nivel mundial. Y en la parte de gobernanza está el elemento de que tenemos una visión e institucionalidad que ha trascendido gobiernos y eso ha permitido darle cierta robustez a las instituciones que están ahí. O sea, la política actual de inteligencia artificial fue un proyecto que nace desde el Senado de la República en el año 2019, lo presenta como una idea al presidente de la República de ese entonces, el ex senador Girardi. Después el presidente de la República se lo encomienda al ministro Kub. El ministro Kub publica un documento que las actuales autoridades están actualizando, pero no están partiendo de cero. Y eso no se da en prácticamente ningún país de la región, que tú tengas un documento que haya trascendido todos esos gobiernos con participación de actores de distinto signo político. Muy rápido, ¿en qué estamos todavía atrasados? Bueno, el rezago de Chile está principalmente en la contribución que tiene la comunidad más de desarrollo en el tema de open source, finalmente, de códigos claro, nosotros tomamos datos que son tanto de GitHub como de Hugging Faces, que son 2 plataformas de código abierto donde la comunidad califica y participa, y ahí estamos bien atrasados en relación a nuestros socios. Le va muy bien a Paraguay o a Panamá o a Costa Rica, mucho mejor que a Chile, y ese es un elemento al que hay que poner atención. Otro espacio donde estamos atrasados es en patentamiento y en transferencia. Solamente como dato, el 95% de las patentes y licencias asociadas a inteligencia artificial en la región están en México y Brasil. Nosotros, con el resto de los países, compartimos el 5%. Y el tercer elemento donde estamos al debe es en infraestructura de cómputo. Nosotros, y eso es algo transversal en toda la región, pero uno esperaría que a Chile le fuera relativamente mejor. No hay ningún país de la región que tenga infraestructura soberana o local siquiera, de un privado, no siquiera del Estado, capaz de
entrenar o hacer inferencia con lo que son los modelos más complejos de inteligencia artificial. Por ejemplo, el que quiere hacer el Estado chileno hoy día de seguridad. Rodrigo Durán, director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Francisco, Un gusto. hasta la próxima. Felicidades. Gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ochea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica de Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao. ...1944... Falta todavía un año para que la Segunda Guerra Mundial termine, pero Charles de Gaulle ya ha hecho su entrada triunfal en Francia. El 6 de junio, la ciudad de Varsovia se subleva, la familia Frank es descubierta en el famoso